Buenas noches. No salimos de nuestro asombro. Hace unos días nos sorprendió hasta dónde puede llegar la maldad de un hombre. Me estoy refiriendo al padre carcelero de Amstetten, en Austria. Josef Fritzl privó de libertad y violó a su propia hija, durante casi 30 años. ¿Por qué la sociedad cree a seres tan aterradores? ¿Qué estamos haciendo mal? En España, Santiago del Valle abusó de menores durante toda su vida y culminó su recorrido delictivo cometiendo el presunto asesinato de la niña Mariluz. Nadie puede devolverle la vida a esta niña, pero sí podemos y sí debemos evitar que algo así se repita. Es fácil pensar que el mundo sería un sitio mejor sin tipos como él. Desde que nació, hace 43 años hasta hoy, esta ha sido su forma de vida. Se acostaba en el piquito, siempre en el piquito de la cama, y se ponía a toquetearme, se ponía a pegarme besos, me decía que le diera besos. Pero hubo un día que no me toqueteó ni nada, sino que estaba de pie, como estoy yo, y empezó a masturbársela. Entonces, antes de venirle la eyaculación, pues me puso la mano en el aparato de él y... Catalina fue solo la primera víctima de Santiago del Valle. La última fue Mariluz. Entre los 30 años que median entre las dos, abusó o intentó abusar de 6 niñas más, entre ellas su propia hija Nuria. A pesar de tener 2 condenas firmes por estos hechos, nunca entró en la cárcel. Santiago del Valle nace hace 43 años en Huelva. Estas son las únicas fotografías que existen de sus padres, Juan y María. Juan se dedicaba a la venta ambulante y María limpiaba en una oficina. La situación económica obliga a la pareja a ingresar a sus 9 hijos en centros de acogida. Santiago pasa gran parte de su infancia en este lugar, el hogar de los niños, en Ayamonte. Las temporadas en casa se convierten en una auténtica pesadilla. Los pequeños están sometidos a un padre alcohólico y maltratador. Mi madre, como pasó tanto con mi padre, porque mi padre le pegaba muchísimas palizas, pues... Mi padre era de los que te pegaban con la villa de la correa, que no era que te pegara con el otro lado de la correa. A mi padre había que temerle. Cuando mi padre se ponía allí a repartir leña, cobraba a todo el mundo. En este ambiente cimenta su personalidad. Tarda muy poco en desarrollarla. A los 13 años, abusa sexualmente de su hermana, que no tenía más de 5. Su madre conoció los hechos, pero ni dijo ni hizo nada. Me daba miedo no contárselo a nadie, ni cuando ya pasó un tiempo mi madre nada más, porque yo no me atrevía a comentárselo a nadie. A veces decía que como se lo contara, que me iba a pegar, y que me iba a pegar, pero que me iba a acosar para toda la vida. Quizá ella misma tenía mucho que callar. Hay quien asegura que incluso se ofrecía como víctima para refrenar los impulsos de su propio hijo. Y la madre la hacía con él para que no la hiciera con nadie, por no tener compromiso. Lo hacía la mujer porque no pasara las cosas como pasar con esta gente. Se mantengan relaciones sexuales entre miembros de una misma familia, en esa casa ha sido una constante. Su propia hermana Catalina habló de violaciones, que ella fue violada por Santiago, por Juan, un hermano que ya está fallecido. Pero bueno, también es verdad que muchas de esas relaciones sexuales eran consentidas por la propia madre. ¿Creció Santiago pensando que su delito no sería nunca castigado? ¿Creyó que el incesto formaba parte de la sexualidad de las personas? Con 20 años, Santiago del Valle es un hombre solitario. A esa edad ya ha ingresado en varias ocasiones en un psiquiátrico. No tiene amigos y pasa el tiempo encerrado en su casa, hasta que conoce a Isabel, 3 años mayor que él, a través de un anuncio en el diario Cambalache. A partir de entonces se convierte en su alma gemela. Manipuladora, porque le gusta mucho manipular lo que hay a su alrededor. Mala porque es mal más que el veneno. El demonio se encarna en ella. Y la mujer muy dominantona, en el sentido como yo la he visto y la he tratado. Yo creo que la mujer la domina. Pues una persona dominante, agresiva, posesiva. Ella tiene que ser lo que ella quiera. Tienen una hija, Nuria Noelia, y con ella se trasladan a casa de sus suegros en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Aquí descubrimos uno de los aspectos más intrigantes de su personalidad. Acudía con frecuencia a la biblioteca municipal. Resulta sorprendente comprobar las obras que consultaba.
Me extrañaba mucho los libros que escogía, porque eran el Código Civil y el Código Penal. Esos libros se veían en la sala de lectura, si tenían alguien que utilizarlo, pero nunca se llevaban a la calle. Aún hoy, las fichas de estos libros conservan su firma. ¿Qué buscaba? Poco después de instalarse, la familia de Isabel los expulsa de casa. Su comportamiento deja mucho que desear. Subsisten durante varios meses de la caridad de los vecinos, en estos bancos junto a la iglesia. En ese banco ahí pusieron a la niña y ellos dos. Con su hija no sería muy bueno cuando permitía que dejarla en un banco en la calle. Indigné una barbaridad, se lo dije, digo, pero tú eres un sinvergüenza, tú ponte a trabajar. Él quería vivir de la caridad del pueblo y de la gente y que eso. Era extraño porque le ayudaba a la gente y no quería. Es más, le daban ropa para la niña y lo tiraban a los contenedores. El ayuntamiento dio posibilidad de trabajar en una finca aquí cercana y no fue porque decía que a las 8 de la mañana él no podía levantarse. Él pedía una vivienda, ¿no? Exigía una vivienda, no la pedía. El párroco del pueblo, la persona que más les ayuda, es su principal víctima. Al cura, que era estupendo, resulta que le mandaba anónimo como si estuviera él aprovechando, pero no de su niña, sino de los niños. Y el pobre hombre recibía los anónimos y resulta que después que era este. Y tuvo que llevarlo al juzgado. En fin, juzgados fueron porque es que este hombre, el pobre, estaba hecho polvo, porque después encima que lo metió en la iglesia, en la única habitación que lo podía meter, porque otra cosa no había. Santiago pondrá en práctica esta misma estrategia unos años más tarde, cuando acusa a un maestro de abusar de su segunda hija. En este punto de su vida ya son evidentes sus dos obsesiones: el sexo en su forma más repugnante y el dinero a una costa de chantajes. El pueblo se les echa encima y tienen que marcharse. Hoy los padres de Isabel reniegan de ellos. Yo hace 12 años que no la veo y no la quiero ni ver. Mi hija ha muerto de ya una picada de mi niño. A Santiago me cago en la madre que no va a volver con toda la persona. Aquí a ver afuera, toma paso. Lo mato, me lo mato. Hace 12 años que se huele aquí, que la eché yo de mi casa. Y nosotros no la vemos vuelta a salir nada del mundo. Ve a las niñas y se vela que hace 12 años que no la vemos. Ya lo sé. Desterrados de la población, regresan de nuevo a Huelva. Su madre les ofrece su casa, pero ellos prefieren acomodarse en un coche que permanece aparcado en la Plaza Rosa de El Torrejón. No tarda mucho en ponerse en contacto con el periódico Huelva Información para denunciar su situación. Quiere que el ayuntamiento les conceda un piso y una ayuda para mantener a su criatura. El 22 de enero de 1993, la pequeña muere atropellada por un coche en extrañas circunstancias, pero ¿fue realmente un accidente? La niña es atropellada por un vehículo y todo el barrio piensa que fue realmente quien empujó a la niña para ganar una indemnización, el dinero de una indemnización que le permitiera pues vivir cómodamente, ¿no? La versión oficial es que fue un accidente. Ellos fueron a cruzar la carretera, el coche pasó, se llevó por delante el carrito de la niña falleció y el seguro del conductor les indemnizó. Es otro rumor que dice que Santiago empujó el carrito del niño para que lo atropellara y así conseguir dinero, bueno, pues para comprarse una vivienda, y eso fue lo que hizo. Acusó en un primer momento al conductor del vehículo, pero no tenemos constancia de que haya sido procesado, ni mucho menos, ni de que haya habido juicio. ¿Y tú crees que tu hermano pudo matar a su hija? Yo qué sé, pero por dinero, se escapa por dinero, yo qué sé. A su hermano Curro le llama la atención que Santiago no derramase ni una sola lágrima durante esos días. La reacción de Santiago la veía yo un poquito más. La mujer se puso como histérica, llamando a la niña como si estuviera la niña viva todavía allí con ella. Pero vamos, mi hermano lo veía yo más frío, lo veía preocupado, pero no lo llegué a ver ni llorar. Con la indemnización, Santiago e Isabel compran un piso en las 3000 Viviendas, uno de los barrios más deprimidos de Sevilla. En esta casa, situada en la calle Luis Ortiz Muñoz, vienen al mundo sus otros dos hijos, una niña a la que bautizan con el mismo nombre que su primogénita, Nuria, y un niño, Kevin Steven. Al igual que antes había hecho con su hermana, Santiago abusa de su hija a los 5 años. Por primera vez, las vecinas explican la verdad de lo ocurrido. El padre, Nuria para acá, Nuria para allá, y papi, ¿pero qué hace? Otra vez me va a lavar el chichi, hay que ver. Y la madre, Santiago,
Santiago, lávale bien el chichi, que lo tiene coloradito. Una cosa rara, un padre y una niña de 5 añitos todos los días metidos en el cuarto de baño los dos. La niña empezó a quejarse ya después de que le dolía el toto. Yo sentía a la niña llorar de noche y yo he visto que la niña se la sacaba al padre a jugar y la niña empezó a tocotearle la portañola al padre y yo le dije, Santiago, esa niña dice, es que quiere jugar conmigo. Digo, ¿qué clase de juego le das tú a la niña? Alarmado por los rumores, pone en práctica la misma técnica que ya había ensayado en Cazalla de la Sierra: acusar a otro. En este caso interpone una denuncia contra el profesor de gimnasia del colegio Al-Mutamid, al que acudía Nuria. Para ello, no duda en falsificar un informe médico. El exdirector del centro recuerda la tensión de aquellos momentos. Era Santiago del Valle. Y la mujer que estaba hablando conmigo en el momento que estaba con su, mira, ¿no? Que dice que señor, que tú vas a acusar a su hija. ¿Usted qué dice? Yo dice, que lo mato, usted es un canalla. Que lo mato, ¿usted me quiere pegar? Y él está dándose detrás de mí. Un cobarde, porque un cobarde. Digo, hombre, que lo mate. No, ¿usted qué está diciendo? Al mismo tiempo cita un medio de comunicación. Ante las cámaras se muestra dispuesto a olvidarlo todo si recibe una generosa indemnización. Por eso le pido 10 millones como mínimo. Y que Dios quiera que nada más que pida 10. Yo no quiero dinero, pero como esto es lo que más duele, y a nosotros nos duele nuestra hija, como a él le dolería a la suya, eso es lo que reclamo. Y si le parece poco, pues en vez de 10, 15. Los expertos que examinan a la niña tardan muy poco en desmontar su estrategia. Se sorprenden de que Nuria asegurase que los abusos se produjeran a las 7 de la tarde, cuando la pequeña iba al colegio por la mañana. Que ocurriesen todos los días cuando la clase de gimnasia se impartía los lunes. Y, lo más concluyente, que afirmase que el profesor la tocaba desde hacía 7 años. Ella solo tenía 5. Es una acusación plagada de mentiras. Fue el Santiago del Valle el que abusó de la hija. Además, una serie de contradicciones. Después vinieron los psicólogos forenses, se entrevistaron con la niña ahí, hacen como un juego, con muñecos, lo graban todo, lo filman. En ningún momento la acusaron. En ningún momento la acusaron. El profesor, que permaneció imputado durante más de un año, fue absuelto y hoy apenas quiere recordar. Es un tema que en mi mente ya no existe. Pasé más porque era un hecho que yo no había realizado y esto además afectó, pero vamos, que yo realmente, una persona formada, sabía que era una circunstancia en la que yo no estaba involucrado. Vamos, no estaba involucrado porque yo no le daba clase a la niña. Ya. La niña estaba en infantil y yo a infantil no le di clase, era para sacar dinero. Finalmente, el juez Rafael Tirado condena a Santiago a 2 años de prisión por abusar de su hija y a Isabel, su mujer, a 15 meses por permitirlo. Además, ella debe ingresar en un psiquiátrico. Al mismo tiempo se les retira la patria potestad y se les impone una indemnización de 60.000 euros. Por primera vez en televisión mostramos la sentencia que los condenó y que todavía no han cumplido. La descripción de los hechos es estremecedora. El padre le obligaba a entrar en su cuarto diciéndole, ven al cuarto, que te voy a hacer una cosa, teniéndole que coger con las manos la churrita. Estos hechos solían tener lugar en su dormitorio. Aunque ella no quería ir, su padre la amenazaba con pegarle. Una vez allí le tocaba los genitales. Incluso el acusado se tocaba sus órganos sexuales mientras efectuaba los tocamientos a la menor. Su madre lo sabía, diciéndole en alguna ocasión al padre, no le hagas eso a tu hija. Durante el juicio se pone de manifiesto que Santiago del Valle sufre esquizofrenia paranoide, pero ¿pudo este condicionante justificar lo que hizo con Nuria? Con este tipo de comportamiento es que lo ha hecho, es que lo ha querido hacer, es que lo ha deseado hacer, es que lo ha tenido la planificación para poderlo conseguir, que no es fácil. Santiago recurre la sentencia. 3 años después es ratificada, pero ni él ni su mujer entran en la cárcel por estos hechos. Era la segunda vez que abusaba sexualmente de alguien y que no era castigado. La primera vez lo salvó su madre, la segunda, la incompetencia de la justicia. La cadena de errores permite a la pareja moverse a sus anchas por todo el territorio nacional. Durante 6 años siembran el dolor por donde pasan. Ahora que no puede hacerlo en su propia casa, Santiago busca nuevas víctimas en las inmediaciones de los colegios y las plazas. Se convierte en un depredador.
En abril de 2003 acosa a una niña en este centro comercial. 3 meses más tarde intenta abusar de otra de 9 años en el portal de su casa. Es denunciado y condenado nuevamente a 2 años de cárcel. El juez, que posiblemente desconocía su primera condena, suspende la pena a condición de que no cometa ningún delito en un plazo de 3 años. Gran error. En otoño de 2006 y a través de una revista de contactos, traba amistad con un adolescente de Gijón. Le escribe haciéndose pasar por una chica, pero pronto le descubre su verdadera identidad. Yo vi un anuncio en la revista y vi que una niña quería cartearse con chicas. No pensé que podía ser un chico porque me mandaba cartas como si fuese una chica, me ponía pues, los gustos que tenía, si tenía hermanos, cosas así. Escribía muy mal, vamos, muy raro. Pues me llegó una carta a casa y en esa carta me ponía que era la hermana de Cristina, que los padres se habían separado y que Cristina se había ido a vivir a Londres. Que él tenía 21 años y que a partir de ahora pues que me iba a seguir contestando él y que me quería conocer. Y me mandó una foto suya. Se la enseñó a mi madre y mi madre me dijo que no le volviera a escribir y no le volví a escribir más. Ante la falta de respuesta de la menor, viaja a la ciudad asturiana y se matricula en un instituto para estar cerca de ella. Él la seguía al recreo, la seguía a la biblioteca, llegó incluso a entrar al baño de mujeres, de niñas. Él ponía carteles pegados en la pared, poniendo cosas de la niña, pues cosas que... No, tonterías que ponía él, los niños, los compañeros, sí, los leían. Hasta que yo cogí el último que vi en el colegio y lo rompí. Yo lo encaré y le dije bien claro pues que dejaran en paz a mi hija, que era prácticamente una niña y que tenía que vivir la vida y no tenía por qué estar él molestándola. Lo vi una persona normal y corriente, no contestó lo que le dije, pero bueno, una persona normal y corriente sí, fría, calculadora. A raíz de esto, pues en el instituto todos los compañeros me dieron de lado, me quedé sin amigos, estoy sola, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues tengo que salir de todos los sitios acompañada. ¿Qué sientes hacia él? Siento un rencor, asco. En noviembre, Santiago es detenido por estos hechos y se le impone una orden de alejamiento que aún hoy está vigente. Un mes después ya está residiendo en Sevilla. El 8 de diciembre tiene puesta otra denuncia por abusar de una pequeña en un parque. Es sorprendido por la propia policía y aún tiene un procedimiento judicial abierto y sin resolver. Días después es detenido de nuevo por tocamientos a otra menor de 4 años. Queda en libertad con la condición de que se persone ante la justicia cada 15 días, exigencia que cumple fielmente hasta su detención. La pareja se muda entonces de nuevo a El Torrejón. Se instalan en el antiguo domicilio de sus padres. Allí viven con su hermana Rosa, una mujer difícil y atormentada. Yo creo que Rosa es como Santiago, es una persona fría, es una persona calculadora, pero yo creo que también ella ha estado un poco sometida al hermano. Rosa era una niña muy tímida, no se complejaba de las enfermedades que digamos tenía, porque ella el problema que tenía, que toda la mano y todo el pie era todo de vello, y siempre estaba muy arrinconada con los dedos siempre metidos en la boca. Se quedaba por la ventana muy boba mirando, o a cualquiera, pero no hablaba. Ella bajaba todos los días, un día sí, un día no, a fregar el coche. A las 4 o a las 5 de la mañana. Ella tuvo una pareja, pero la dejó por otra y lo pasó bastante mal. Ya entonces se empezó a encerrar en la habitación, no salía nada más que para tomar café, no salía a la calle, empezó a quedarse más delgada, cambió el sueño de la noche por el día. Sella las ventanas con plásticos verdes y amarillos. La oscuridad le permite actuar a sus anchas y ocultarse de la curiosidad de los vecinos. La vivienda está situada en el número 1 de la Avenida de las Flores, muy cerca de la que ocupa la familia de Mariluz. La niña acude al Colegio Diocesano Sagrado Corazón, donde también se matricula Santiago en un curso de formación profesional y del que sería expulsado. ¿Tú sí coincidiste con él en clase? ¿Tuvo contigo algún comportamiento extraño? Conmigo no, lo tenía con todo el mundo, era raro, era una persona rara. Lo que le estoy comentando, era rara. Pero, por ejemplo, los comentarios que te hacían era de qué tipo, ¿te hablaba de tu novio, de qué pasaba con él? No, lo de que a lo mejor te decía, ¿tú te acostarías con un hombre de mi edad o tú te vendrías? Un día entramos en clase y vimos que él estaba pintando la pizarra como una especie de casa y de camino y eso. Entonces nos estuvo explicando que era un puticlub, nos puso los horarios de las putas, las
las tarifas que cobraban y, por ejemplo, a mí particularmente me dijo que sí quería ganar dinero fácil. ¿A ti? A mí. Yo qué sé, actitudes así, nos ponía nota del cuerpo, nos decía, pues tú tienes un 8, tú tienes un 9, ¿no? Cosas así. ¿Se os insinuó alguna? A algunas compañeras mías les llegó a pedir el número de teléfono. Sin nada que hacer, inquieto, Santiago ocupa los días dando vueltas por el pueblo y observando. Se siente atraído por Mariluz. Tenía 5 años como su hermana Catalina, como su hija Nuria, la piel morena, el pelo castaño, y se mostraba siempre risueña y feliz. ¿Cuántas veces la vería pasar por la puerta de su casa antes de agredirla? El 13 de enero de 2008, alrededor de las 4:30 de la tarde, Mariluz pide permiso en casa y sale a la calle a comprar chucherías. La chiquilla vino aquí, como de costumbre, que venía con su hermanito y aquel día vino sola, compró su paquete y la chiquilla pues, se marchó otra vez para su casa. Y ya Santiago del Valle está esperándola en el portal. A partir de ahí todo sucede en apenas 15 minutos. Santiago del Valle intentaría, pues tocarla, convencerla para que subiera a casa con el objetivo de abusar presuntamente de ella. Mariluz se asusta, Mariluz comienza a gritar y ahí se produce el forcejeo entre Santiago y Mariluz. Él la agarra por la cintura y con la mano izquierda le tapa la boca. Mariluz patalea y muy probablemente ahí se cae la niña en la escalera. Tras esa caída probablemente pues la volvería a coger, la subió a casa, siguió tapándole la boca. La niña, a una niña de 5 años tú le tapas fuerte la nariz y la boca y no tarda más de 2 minutos en fallecer. Entonces muy probablemente Mariluz falleció en casa. Santiago se deshace del cadáver con una rapidez insólita. Según fuentes policiales, podría haber tenido un plan previamente diseñado con el objeto de no dejar rastro. Él planifica todo para salir corriendo con el cadáver, la monta en el carrito, le dice a su hermana Rosa que lo lleva al Carrefour. Rosa dice que le extrañó porque el Carrefour, el supermercado no está abierto los domingos, pero que bueno, aún así accedió. Ya se montaron en el coche, él montó el carrito con el cadáver dentro, lo tapó además con su propia chaqueta que después lavó cuando regresó a casa. Salen del barrio del Torrejón y a partir de aquí, hay 2 versiones, ¿no? La de Santiago que dice que él se fue solo caminando hasta una alcantarilla y allí arrojó el cadáver, y la de Rosa que dice que lo dejó cerca de un polígono industrial que da al Caño del Rincón, que él se bajó del coche y se fue con el carrito, marisma adentro, y ya regresó. Muy probablemente sea la versión de Rosa, que se fueron juntos. Y Rosa además regresó, lavó el coche y ya después volvió al barrio del Torrejón. Ya se encontró con los gitanos que estaban buscando a Mariluz. A los 45 minutos de su desaparición, su madre, inquieta por la tardanza de la niña, empieza a buscar. Pregunta a parientes y vecinos. Nada. La familia se teme lo peor. ¡Ay, por qué la traigan ya! ¡Que me hace falta mi niña! Juan José Cortés, acompañado por su hermano Diego, se dirigen con paso firme al domicilio de Santiago. Al no contestar, echan la puerta abajo. ¿Qué les llevó a suponer que estaba implicado en los hechos? Están ustedes viendo el retrato de la bestia. Aún nos quedan por mostrarles datos inéditos y de verdad escalofriantes. ¿Quieren saber cómo fue el encuentro del padre de Mariluz con el presunto asesino de su hija? Vamos a mostrarles algo que vamos a ver a vuelta de publicidad. Ya llegó Santiago buscando una coartada para que entráramos otra vez en la casa. Y a nosotros eso nos extrañó. Si ya hemos entrado, ¿para qué? No, entra a buscar, entra a que no vaya a encontrar nada. Y a mí no me vaya a echar este marrón. Miro a Santiago y dice esas palabras y me quedo... Vi el rostro de frío y la mirada de un asesino, ¿no? Esta noche en Telecinco, El retrato de la bestia, un recorrido por la vida de Santiago del Valle.
El hombre que abusó de su propia hermana y de su hija pequeña. Un día, en su camino, se cruzó Mariluz. Los padres de la pequeña sospecharon de él desde el primer momento. Todos sabíamos que Santiago del Valle había abusado de su hija y que tenía esta serie de problemas, pero creíamos que estaba viviendo todavía en Sevilla. Buscábamos a nuestra hija en las casas de todos los familiares, de amigos, de conocidos, pero no damos con ella hasta que Diego pues recordó que 3 meses antes le habían dicho que este hombre había llegado allí, ¿no? Entramos en la casa a buscar a la niña, pero claro, allí ya no estaba, ya la habían quitado del medio. La primera vez que entramos eran las 7:30 aproximadamente. Él mantuvo siempre una frialdad impresionante en la puerta, esperando que entraran y salieran. Hay una cosa que ahora que la pienso y ahora que sé todo lo que ha pasado, me repugna, ¿no? Y es que cuando yo estaba buscando a mi hija, posiblemente en algunos, llegó la hermana de Santiago y dice, ahí vas a buscar a tu hija. Estaba buscando, pues, en los rincones de la casa, en algunos sitios, en maletones grandes que había, abriendo. No sé si era irónicamente o una burla que me hizo, o es que se estaba riendo de mí, en mis propias narices, ¿no? Yo sé que esa noche, pues, después de que nosotros salimos de la casa, pues, ellos se quedaron hasta las 5 o las 6 de la mañana sin dormir. Sé que hubo una reunión allí y hubieron gente que estuvieron allí, gente de la familia que estuvieron allí y que no sé lo que hablarían, pero entre una de las cosas que me dijo es que le aconsejó a Santiago del Valle que no se marchara, y a las 7 de la mañana Santiago del Valle se marchó. Santiago e Isabel huyen a Sevilla. Desde allí hablan con Rosa. Quieren saber lo que está ocurriendo en el barrio. Les hubiese bastado con encender la televisión. Tiene 5 años, se llama Mariluz. La buscan desde anoche en Huelva. Toda la ciudad está movilizada. Catalina, cuando se entera de los hechos, se inquieta. Hombre, he tenido todas las papeletas, estás diciendo claramente que eres tú. Si te quitas del medio por antecedentes que tienes, bueno, pues ves a la policía que te proteja hasta que todo se solucione si tú no eres, pero no te quites del medio. La pareja se refugia entonces en Granada. La policía les interroga, pero al no encontrar indicios suficientes para detenerlos, los deja en libertad. Los padres de Mariluz, por su parte, convocan numerosas ruedas de prensa y movilizaciones para que todo el mundo conozca la cara de su hija. Si Mariluz aparece, el éxito sería cada uno de vosotros, formaría parte de ese éxito de haber conseguido que Mariluz vuelva con su familia. De Granada se trasladan a Valencia, concretamente a la población de Utiel, donde reside su hermana Ana María. Santiago pasa los días buscando una casa barata y apartada en la que alojarse. Ana María no ve nada sorprendente en el comportamiento de ambos. Me llamó por teléfono y me dijo que iba a venir a verme. Hombre, yo me quedé un poquito así, como diciendo, me quedé un poco extraña, ¿no? Entonces yo tenía 550 euros que tenían que tener para comer y para alquilar el piso. Entonces yo no quería de momento trabajar. Ella quería que él hiciera lo que ella quería. Y si hablaba la boca, pues le pegaba. La búsqueda de Mariluz es incesante, pero los días pasan y las esperanzas se desvanecen. Que pida lo que quiera, que yo lo voy a conseguir. Así tenga que poner el cielo patas arriba o la tierra al infierno, lo que sea. En el jardín de mi casa falta una flor. Sé que pronto la devolverán. Los del Valle encuentran un refugio en Pajaroncillo, un pueblo de no más de 40 habitantes en Cuenca. Allí se reúne con ellos su hermana Rosa. Apenas mantienen contacto con los vecinos. Pero ellos no se metían con nadie, entonces llevaban una vida normal, dentro de la normalidad que ellos tenían, pero se comportaban, o sea, no se metían con nadie. A lo mejor hacían lumbre en la puerta y me imagino que luego para entrarse las ascuas a casa, o alguna vez bajaban a comprar en pijama, cosas que no llegan a ser del todo normales.
El 7 de marzo, 54 días después de su desaparición, es hallado el cuerpo de Mariluz. La desesperación se apodera de los suyos. Escribidlo, que soy responsable de mis actos. Dije, es un puerto de más. Mirad la bodega de los barcos. Mirad los yates de los ricos. Y no me hicieron caso. Después, con el entierro, llegan las lágrimas y el silencio. El 25 de marzo, Santiago, su mujer y su hermana Rosa son detenidos en la estación de autobuses de Cuenca por su implicación en la muerte de la pequeña. El dolor se convierte en indignación e impotencia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? 13 días antes, Del Valle había acudido voluntariamente a un juzgado en cumplimiento de las medidas cautelares que le habían sido impuestas un año antes en Sevilla. ¿Qué pensaría el juez Rafael Tirado cuando vio la noticia abriendo los informativos de todas las televisiones nacionales? Vivía a solo 50 metros de la familia, tenía antecedentes por abusos a menores, fue sospechoso desde el primer momento, pero no le han detenido hasta hoy. Se llama Santiago del Valle, tiene 42 años, casado, con hijos, es el supuesto asesino de Mariluz. Inmediatamente son conducidos a la Audiencia Provincial de Huelva, donde cientos de personas les reciben con una lluvia de piedras. Los ánimos están muy caldeados y un hermano de Santiago, que sobrevive milagrosamente en el Torrejón a pesar de su adicción a las drogas, recibe una paliza. Por favor, oye, por favor, caballero, que este señor no tiene nada que ver. Por favor, oye, llame a la policía, por favor, ayúdanos, por favor. Oye, por favor, por favor, que este señor... Venga, Héctor. Curro, por su parte, también es amenazado. Estamos viviendo un rechazo generalizado, vamos, nadie en la barriada quiere nada con nosotros. ¿Y tú como padre de familia cómo te sientes? Pues fíjate cómo me... Eso es lo que me tiene, que por lo que me quiero ir de aquí, para poder realizar y reemprender mi vida de nuevo. A medida que el pasado de Santiago sale a la luz, aumenta el escándalo. La opinión pública, perpleja, se pregunta: ¿cómo es posible que un hombre con 2 condenas por abusos no hubiese ingresado en la cárcel? Desde luego parece un terrible y trágico error judicial. Estamos ante un hecho muy grave, que hay que esclarecer hasta el final y que hay que exigir responsabilidades también hasta el final y hacer recaer todo el peso de la ley sobre los responsables. El Consejo General del Poder Judicial ordena una investigación y le abre un expediente disciplinario a Rafael Tirado por una falta muy grave de desatención, pero ¿es el único culpable de lo sucedido? No es justo que se haya solo centrado todo en el juez Rafael Tirado, al que prácticamente le han tomado como un cabeza de turco. Yo creo que aquí todo el sistema es lo que falla, todo el sistema, y por lo tanto habría que depurar más responsabilidades. No es el único responsable de lo ocurrido, puesto que en este caso estaban personados también la Fiscalía de Sevilla, estaba personada la Junta de Andalucía y podían haber en su momento impulsado la ejecución de esa sentencia. Hoy Rosa y Santiago están ingresados en esta prisión de Granada, acusados de asesinato. La máxima preocupación del pederasta es saber si seguirá cobrando su pensión de 300 euros. No será así, ya que debe indemnizar con 60.000 euros a su propia hija. Los funcionarios del centro lo vigilan constantemente, ya que temen que pueda ser agredido por otros presos. La pederastia es un delito que no se perdona en las cárceles. Santiago del Valle, no sé quién es. El que mató a Mariluz. Los guardias lo miran mucho. Los guardias le tienen mucho cuidado, ¿no? Están en el modo de aislamiento, protegido, a toda hora está protegido. Tiene muy deprimido. Pero reprimido a ver si me entiende, hay 2 maneras de hacerlo, con pulseras o con pastillas. ¿Me comprende ahora? Eso tendrían ahora, con pastillas y toda la historia. Claro. Yo tengo una condena grande, pero si me encontrara por el camino,
Me lo cargo o le pego una paliza que lo mato. Isabel permanece en Sevilla 2, acusada de cómplice. Solo hay una persona que cree en la inocencia de Santiago, su propia hermana, Ana María. No me lo creo, por mucho que digan no. Es incapaz de hacer eso. Si no tiene valor para defenderse ante su mujer, ¿cómo se va a tener valor para hacer eso? Creo que ha podido pasar esa casa, pero que no ha sido él, eso creo. ¿Tú crees capaz, Isabel, de matar a alguien? Yo creo que sí. El padre de Mariluz, incansable, ha iniciado una gira por el país reclamando la creación de un registro público de pederastas y solicitando firmas para que estos delincuentes sexuales cumplan cadena perpetua. Irene, su mujer, sigue sentada en el sofá de su casa, esperando. Sabe que Mariluz no volverá a llamar a la puerta. En medio de unos y de otros, las víctimas de la bestia. ¿Quién les devolverá la inocencia robada? ¿Te gustaría que se quedara en la cárcel el resto de su vida? Que se pudra. Que se pudra. Que lo saquen en caja de pino, que se pudra. Como han podido comprobar, la vida del presunto asesino de Mariluz abre muchas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas esta noche en este programa especial de Telecinco. Para hablar de esto me acompañan Catalina del Valle, que es hermana del presunto asesino. Buenas noches, Catalina. Bueno. A su lado, Olga Bertomeu, psicóloga y sexóloga. ¿Qué tal? Los periodistas Nacho Abad, Jorge Muñoz y Lorena Correa, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros, pero no en el plató, no ha querido sentarse a esta mesa, el padre de Mariluz, Juan José Cortés, en una sala cercana al plató. Buenas noches, Juan José. Buenas noches. ¿Por qué no quiere compartir mesa con nosotros? Bueno, es de sentido común, ¿no? Bueno, voy a saludar también a Gema Fernández, mi compañera en la redacción de este programa, porque, como saben ustedes, Juan José está recorriendo España para recoger firmas, lleva ya casi 500.000 para que se endurezcan las penas contra pederastas. Gema, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas A noches. partir de este momento, ustedes pueden darnos su opinión. Si consideran que debe aplicarse esta medida del registro público en el que se muestre la identidad de los pederastas, tienen que mandar un SMS con la palabra retrato sí al 7522 o llamando al 905 44 5901, aquí pueden verlo. Y en caso de no estar de acuerdo con esta medida, si consideran que les parece poco apropiada, tienen que mandar un SMS con la palabra retrato no al 7522 o también pueden llamar por teléfono al 905 44 5902. Las líneas están abiertas. Gracias, muchas gracias, Gema. Esta va a ser una encuesta de gran utilidad. Créanme, también pueden opinar a través de mensaje de texto si quieren mandando un SMS con la palabra retrato, espacio y lo que quiera publicar en antena al 5559. Retrato, espacio y su opinión al 5559. Ahí lo ven. Catalina, en este documental, en este reportaje que hemos visto, ¿reconoces a tu hermano Santiago? Pues sí, lo reconozco. Sí, porque él ha sido así de siempre, ¿no? Porque lo que tiene con las niñas y lo que él hace, pues lo ha hecho de siempre. Lo ha hecho siempre. Sí. Hasta ahora, la carrera delictiva de este hombre, de tu hermano, ha terminado, afortunadamente. Gracias a Dios. Juan José, por favor, contésteme. ¿Qué haría usted si estuviera en la piel del magistrado Rafael Tirado, del juez que ha instruido este caso? No he entendido la pregunta. ¿Me la puedo repetir? Claro que sí. ¿Qué haría usted, Juan José, si estuviese en la piel del juez Rafael Tirado? Si estuviera en la piel de él o frente a él. No, no. Bueno, sí, frente a él, como usted quiera. Bueno, pues primero le preguntaría si tiene hijos. Es una pregunta muy coherente. Y en función a eso, pues le preguntaría qué haría para salvaguardar la vida de sus hijos. Y si le parece bien, si actuó en consecuencia con tener delante a un señor que abusaba de niños y que él permitió que estuviera libre. Es usted muy generoso utilizando la palabra señor para referirse a Santiago del Valle. Olga Bertomeu, psicóloga y sexóloga, ¿estamos ante un enfermo? Esa palabra hay que matizarla porque si no entraríamos quizá en interpretaciones. Vamos a ver, este hombre sí tiene una patología mental
Claro que sí. No Entonces se puede. es un enfermo. Sí, se puede llamar así, pero quiero apostillar otra cosa. Se puede ser un enfermo, pero eso no quiere decir que esa persona no tenga conciencia. Y lo digo así porque desde hace muchísimo tiempo, yo llevo como profesional 30 años y he tenido que soportar a muchas señorías que el hecho de decir o diagnosticar de enfermo o de patología mental a alguien, automáticamente eso servía de atenuante e incluso de eximente. Y quiero decir que no es una persona sana. No es un hombre sano, pero... No es un hombre sano, pero consciente de todo lo que ha hecho. Exactamente. No solamente consciente, sino con la suficiente inteligencia e intención como para poder organizar las cosas de manera que, para su beneficio personal. Catalina, en el reportaje de investigación que hemos visto, los vecinos de tu familia cuentan con crudeza, con tremenda crudeza, lo que ocurría en la intimidad de esa casa. Vamos a verlo, por favor. Y la madre la hacía con él para que no la hiciera con nadie, por no tener compromiso. La hacía la mujer porque no pasaran las cosas como ha pasado con esta gente. Es increíble, dicen los vecinos, que tu madre consentía todo esto. Volvemos enseguida. Estamos perfilando esta noche el retrato de la bestia. Seguimos en directo, es la 1 menos 4 minutos. Muy importante que participen en la encuesta, para nosotros muy importante que contesten a esta encuesta que estamos formulando esta noche a partir del retrato de Santiago del Valle. ¿Es usted partidario, partidaria, está a favor de un registro público de pederastas? Si es que sí, mande un texto con las palabras retrato sí al 7522 o bien llame al 905 44 5901. En caso de no estar de acuerdo con la elaboración de este registro público de pederastas, envíe el texto retrato no al 7522 o llame al 905 44 5902. Voy a conectar con Gema para que nos cuente si ya van llegando llamadas y si tenemos porcentajes de esta encuesta. La reacción ha sido inmediata, Jordi. El retrato de la bestia ha dejado al público conmocionado y se ha reflejado en el número de llamadas. Tan solo en 6 minutos hemos recibido casi 7.500 llamadas. El 97% considera que sí, que están a favor de que se haga este registro público de pederastas, y tan solo el 3% considera que no. Muchas llamadas, mucha gente pidiendo, además nos dicen que además de ese registro público de pederasta, pidiendo esa cadena perpetua para estas personas que cometen este tipo de abusos. La reacción, como digo, ha sido inmediata y la gente quiere darnos su opinión. Vamos a seguir conectando con vosotros. Gracias, Gema. Volvemos en unos minutos a la redacción del programa. Catalina, cuéntame, por favor, eso de que tu hermano estuvo abusando de ti durante mucho tiempo. Vamos por partes. ¿Cómo empezó todo? Pues yo era muy pequeña. Cuando le empezó a toquetearme, a masturbarse y toquetearme a la vez que se masturbaba, a decirme que me callara, que no dijera nada, que me iba a pegar y que no me iba a echar cuenta. ¿Eso dónde lo hacía? En casa de mi madre. ¿En casa de tu madre? Sí. En la habitación, ¿no? Donde dormía. ¿O dormíais juntos? No. ¿Cada uno en su habitación? Sí. ¿Él te llevaba a su habitación? No, él se pasaba a mi habitación. ¿Él iba a tu habitación? Sí. ¿Y te obligaba a tocarle? A tocarle, mientras que él también me tocaba a mí, y a la vez se masturbaba y me decía que... Porque yo había veces que le decía que me dejara, que no me toqueteara más, que me dejara yo tranquila, que iba a chillar y me decía que no chillara, que no se me ocurriera chillar. Catalina, a ti eso te daba asco, ¿no? Sí. Te daba asco. Y eras consciente de que eso estaba mal y de que si tú te ibas de la lengua, a él iban a castigarle, ¿o no? Yo era pequeña, pero yo sabía que de la manera que me tocaba no era bueno. Era muy pequeña, pero sabía que de la manera que me tocaba no era bueno. ¿Tú esto lo hablaste con tu madre? Sí, lo llegué a hablar. Ya cuando era más grande, que me atreví a contárselo a mi madre porque no me atrevía. Más grande, perdona, pero todavía adolescente, ¿no? Sí, pequeña. Podría tener a lo mejor unos 8 o 9 años. 8 o 9 años cuando hablaste con tu madre. Sí.
¿Y qué te dijo tu madre? No me dijo nada. O sea, tu madre sabía que estaba pasando eso. Sí. Cuando yo se lo conté, sí, pero no me dijo nada. Y a él tampoco le dijo nada, no se lo dijo tampoco delante de mí. ¿Lo puedes entender? Pues no lo puedo entender. Es insólito, ¿no? O sea, tú le cuentas a tu madre lo que te está haciendo tu hermano y ella no solamente no te consuela, sino que tampoco le regaña. Pues no, al menos delante mía, ni detrás que yo me enterara tampoco. Bueno, ya has oído lo que algunas de tus vecinas dicen, que tu madre estaba perfectamente enterada de lo que estaba pasando y lo consentía. Hasta ahí no llego yo. No. Vamos a preguntarle a Lorena Correa, periodista, que nos cuente qué sabe sobre las relaciones sexuales entre miembros de esta familia. Yo creo que aquí además Catalina realmente calla más de lo que cuenta, porque aunque haya confesado realmente que ella fue violada, yo creo que Catalina calla más de lo que cuenta. En torno a esta leyenda que hay en torno a la familia de Santiago del Valle, estamos hablando de hermanos que han mantenido relaciones sexuales entre ellos, de violaciones, en el caso de Catalina, de esa madre que consiente las relaciones sexuales y que incluso participa en ella, no sé si por perversión o por lo que decía el reportaje, ¿no? Por evitar que Santiago violara a Catalina, ella prefería que la violase a ella. En cualquier caso, el resultado es el mismo. Tenemos a un pederasta y tenemos además a Rosa del Valle, que ya ha sido imputada por acosar a una mujer y denunciada por vigilar a chicas, a adolescentes en parques infantiles. Catalina, ¿cómo escapaste de todo esto? A ver, pues... escapé, yo le comenté muchas veces a mi madre que lo denunciara. Porque yo por aquella época pues no podía denunciar. Eras menor, porque no me echaba cuenta. Pero con Juan también me pasó lo mismo. Me dio una pata en el ojo porque ya con ¿Quién? cierta... ¿Quién? ¿Tu hermano? Juan del Valle. También me pasaba lo mismo, como con Santiago. Y ya con el tiempo, como él veía que ya no podía toquetearme ni abusar de mí, pues me llegó un día de una pata en el ojo. Entonces el hospital lo denunció y lo denuncié yo. Y cuando estuve hablando delante del juez, pues le comenté lo que él me había estado haciendo durante muchos años y no me echaron cuenta. A mí, Olga, me parece tan incomprensible que un chico haga eso con su hermana como que la madre lo consienta y no diga ni mu. ¿Por qué pasa eso? Bueno, incomprensible, pero frecuente. Pasa eso pues porque estamos en un tipo de sociedad que yo creo que la educación en valores esenciales, eso no se está llevando a cabo. Las familias tampoco están preparadas. Creo yo que se confían que la naturaleza da ciencia infusa para criar hijos y educarlos, a quienes los engendran. Eso no es así en absoluto. Y luego pues hay familias como puede ser esta, que seguramente había hacinamiento, había alcoholismo, había malos tratos. Las causas de la pederastia pueden ir por ahí. Por ejemplo, desde, digamos, en un 30% gente que lo ha sufrido desde pequeño y que son modelos que se repiten luego. También gente que puede estar fantaseando con ese tipo de comportamiento sexual en tanto que se masturban y entonces se hace un puente como un condicionamiento operante. Estaba por aquí pensando otra cuestión que puede ser interesante y se me ha ido. Bueno, pero lo recuperamos esas después. cuestiones, lo que ocurre es que en las casas el perfil del pederasta empieza así. Empieza por lo más próximo, lo más fácil, lo más cómodo. Se empieza por hijas o por hermanas, por las primas, la del zaguán. Sobrinas, sí. Todo, lo sí, más sí. próximo. La gente más cercana. Pero además con un convencimiento, no me va a pasar nada. Y en este caso se estaba cumpliendo. Claro, y en el de otros muchos, que quizá pueda salir el ejemplo, también no se cumple. Este es un tema muy interesante del que hablaremos también luego con detenimiento, porque Santiago del Valle obraba impunemente, es que efectivamente no le pasaba nada. Nada. Y durante muchos años ha abusado de muchas niñas porque no le pasaba nada. Y él era consciente de que podía seguir haciéndolo. Catalina, quiero saber cómo viviste tú todo el proceso, en torno a la desaparición de Mariluz. ¿Tú te estabas temiendo lo peor cuando en la tele veías estas noticias? De que la niña había ido a comprar golosinas y que no había vuelto a casa. ¿Te estabas temiendo que tu hermano tuviera algo que ver con todo esto? Dime la verdad. Yo la verdad, pues de momento no. No. No se me pasó por la cabeza. ¿Ni se te pasó por la cabeza? No. Pero cuando vinieron 3 policías secretas donde yo vivo, sí. Y me dijo que él había desaparecido, sí.
Oye, ¿estás sufriendo rechazo por ser la hermana del monstruo? Sí. Sí. Me parece tremendamente injusto que esta muchacha haya sido víctima de su hermano antes, ahora, y que lo siga siendo porque, bueno... De hecho, hay una vecina que por la puerta de un bar el otro día pues me puso de criminal, de asesina, y que yo no estaba presa por cara de mi suegra. No sé. Tú me prometes que no sabías nada del tema Mariluz. Te lo prometo, pero por lo más... Bueno, por mis niñas de mi alma que no por tus niños. Que no lo vea más, vamos. Yo me... A ver... Yo me olí el percal cuando vi, ya te digo, cuando vino los 3 secretas y me dijo, su hermano, ¿usted sabe dónde está Santiago? Pues en casa, ¿no? Dice, no, ha desaparecido. Pues mire usted, pues no tengo ni idea. Yo le fui a poner una vacuna de la alergia a mi hija, que padece de alergia, y estaba afuera esperando los 20 minutos para poderme ir, y me llegaron los 3 secretas y me dijeron que Santiago había desaparecido, que se sabía dónde estaba, que si había ido a Cartaya, aparte del día que fue con mi hermana Rosy, que si había ido alguna vez más solo, le dije que no, la verdad. Catalina, tú eres madre, en consecuencia no es difícil que puedas ponerte en la piel de los padres de Mariluz. Supongo que has sentido exactamente lo que les pasaba a estos seres humanos, ¿no? Con esta tragedia. ¿Tú qué sientes cuando ves a esta gente destrozada? Por mí, como madre que soy, pues se me parte el alma. Porque yo también tengo niña. Y mi hija podía haber sido también una víctima de... Mi chica, al menos mi chica, la mayor no, pero la mía chica sí podía haber sido una víctima de... ¿Qué edad tiene la niña ahora? Mi hija, la más chica, tiene 6 años. ¿Y por qué dices eso? ¿Crees que ha habido algún conato algún intento de acercamiento a la niña por parte de tu hermano? No, hacia la mayor sí, porque la miraba mucho y un par de veces que yo fui a casa de mi madre tenía mucho interés en invitarla a un refresco, mirándola con la sonrisa. Imagino que tú no le quitabas el ojo de encima a tu hija, ¿no? Por supuesto que no, en ningún momento, vamos. Es que yo le decía a mi hija, agárrate aquí a la que ha venido hoy conmigo. Pero agárrate aquí, no te... ¿No dejaste tu hija a solas con tu hermano ni un minuto? Nunca. Nunca porque te claro. Es que vamos, sería de loco, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿tú has pedido perdón a la familia Cortés? ¿Crees que debes hacerlo? Perdón, no... Que si yo no he hecho nada que perdón le pedís. Yo hablé con él, le di el pésame, le dije que lo sentía mucho, pero que qué iba a decir yo de dónde yo venía, que no tenía palabras. Claro. Alguien te ha señalado como cómplice de Santiago, ¿verdad? No. ¿Nadie? No. ¿Es así? Sí, no, bueno, sí. A los hermanos de Santiago del Valle, a todos, también a Catalina en su momento, aunque Catalina sí es verdad que ha mantenido mucho contacto con la familia Cortés, a todos se le ha señalado como cómplice de... Que por lo menos conocíais del propio Santiago o, en tu caso, Catalina, del propio Curro o de Rosa, ¿no? Que Rosa sí es cierto que durante los días que estuvo la niña desaparecida te visitaba bastante a Cartaya. No, me visitaba bastante a raíz de que casi apareció la niña, pero que... ¿Y tú en ningún momento viste ninguna actitud extraña en Rosa del Valle? Yo no supe cuando la tele dijo de que habían detenido, le habían tomado declaración a 3 vecinos que eran familia. Yo no supe nunca que eran hermanos míos, que eran mis hermanos. Y ya los 3 o 4 días de presentarse la secreta en mi casa fue cuando yo llamé a mi hermana, que qué era lo que estaba pasando. Porque mi hermana tampoco me llamaba. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que está pasando, Rosy? Que han venido a molestarme 3 secretas. ¿A ti también te han molestado? ¿A ti también te han molestado? Digo, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando? Pero en ningún momento me han culpado a mí. Santiago del Valle tiró un oso de peluche por la ventana para llamar la atención de la niña Mariluz. Dice que se cayó por la escalera y que no llegó a tocarla. Estaba inconsciente, según Del Valle, cuando la metió en un carrito de la compra. Estos son algunos de los detalles de la última declaración de este presunto asesino. Se han filtrado a pesar de estar bajo secreto de sumario. Le tiré un muñeco a la calle. Era un osito blanco. La llamé. Es por eso que me pasa con las niñas y que no puedo evitar. Mariluz cogió el peluche y entró en el portal. Desde la puerta de mi casa la llamé con la mano para que subiera.
La niña empezó a subir las escaleras, pero se asustó. Se volvió hacia atrás, tropezó y se cayó por los 8 escalones. No tuve tiempo de evitarlo. No toqué a la niña ni le puse la mano en la boca. Cuando me acerqué, la niña estaba inconsciente. Creo que tenía un golpe en la nuca. No había sangre. Me entró miedo. Estoy arrepentido. Dejé a Mariluz allí y entré en casa. Cogí un carrito de la compra y metí a Mariluz. Fue todo muy rápido. Asomaba la cabeza por el carrito, así que la tapé con una chaqueta. Fui con el carrito en dirección al Hotel AC. Recorrí unos 300 metros. Encontré una alcantarilla. La abrí. Era redonda y con escaleras. Allí tiré a la niña. En ningún momento, ni en el camino ni cuando la arrojé, se movió. Pero no sé si estaba viva o muerta. No sé si pudo ahogarse. Cuando la tiré, oí un golpe y tapé la alcantarilla. No oí gritos ni nada. No sé si había agua en la alcantarilla. No sé si pudo morirse después por el golpe o por el agua. Yo podría indicar el sitio donde la tiré. No entiendo por qué apareció en la ría. Yo no la tiré allí. Creo que cogí barro en las botas porque pasé por una zona de obras. Las lavé para borrar huellas. El chaquetón lo lavé 3 veces, al menos. En casa le conté a mi mujer lo que había pasado, pero ella no me creyó. Nacho Abad, ¿qué te llama la atención de todo esto? Me imagino que todo, ¿no? Bueno, absolutamente todo. Luego analizaremos las contradicciones de las declaraciones porque son varias las que ha hecho. En cualquier caso, me gustaría referirme a las posibles penas que puede cumplir Santiago del Valle. En caso de que se demuestre todo esto que se le está imputando, ¿qué penas podría cumplir? Vamos a ello. Primero, detención ilegal. Vamos a tipificar primero los delitos. Sería detención ilegal, omisión del deber de socorro, asesinato, y habría que demostrar los abusos sexuales que, a mi entender, todavía no están demostrados. Supongamos que la máxima de asesinato por todos los agravantes, que es menor de edad, abuso de superioridad, son 20 años. Imaginemos que le condenan, y ya solo por imaginar, Jordi, que le condenan a 100 años de cárcel. No va a ser así, pero imagínate que le condenan a 100 años de cárcel. En realidad, cuando entra en la cárcel, se computan todas las penas, se juntan, y el máximo que va a cumplir en la cárcel son 20. Y de esos 20, los reales que va a estar dentro de la cárcel van a ser la mitad, es decir, con 10 años cumplidos en la cárcel, cuando haya cumplido la mitad de la pena, va a disfrutar de su primer permiso para poder salir a la calle. ¿Qué va a suceder? Que al igual que ha sucedido en el caso de las niñas de Alcácer con Ricard, cuando los medios nos enteremos de que un monstruo como este va a salir a la calle, montaremos en cola.